¿qué tal? Espero que se encuentren de lo mejor. Estamos aquí de vueltas su servilleta Javier, Juan y Ángeles. La primera invitada en el podcast. Después de cuánto, de un buen tiempo, ¿no? Unos mesecitos estuvimos desaparecidos, pero pues ya estamos de vuelta con un nuevo episodio. Ya volvimos a las clases. Hola, ¿qué tal? Bueno, el punto que platicamos la vez pasada yo y Daniel era sobre qué tema íbamos a hablar en el podcast. Regularmente hacemos un freestyle y conforme vaya pasando algo, pues se va yendo la conversación en diferentes aspectos. Cosa que va a pasar ahorita y esperemos que suceda, pero decidimos colocar como tal ya ahora sí, desde antes, un tema. En este punto, el tema que yo elegí, pinche tema bien comercial y bien chaquetero, yo creo que lo venimos hablando desde siempre, ¿no? Hasta en peda. Sí, en peda. Es que ya está ahí. Es que es cierto lo que dice Daniel. Poniéndote en el contexto, Ángeles, y ustedes también escuchas, lo que sucede es que yo me puse a hacer un insight, un análisis de los podcasts que hemos hecho, y me he dado cuenta que en muchas de las ocasiones ya hemos hablado sobre el cambio. Solo que no hemos hecho como referencia al mismo como tal, ¿no? Entonces, sí. Pues está bueno que de repente lo pongamos como en el foco de la idea, como pues para ver qué sale, qué ideas pueden surgir a través de esto. Y pues qué mejor que compartirlas, ¿no? Al final de cuentas todos tenemos experiencias diferentes frente al mismo tema como el cambio. Y pues está bien chingón el hecho de simplemente pues decirlas. Claro. Bueno, yo por mi parte le comentaba a Juan Daniel. Es que escuchen el nombre, Juan Daniel. Es que está haciendo un cambio de nombre, ¿no? Me llama Daniel, un cambio, ahora me llama Juan. Algo más formal. Bueno, no es cierto. El punto fue que yo quise realizar por mi parte una investigación. O sea, no muy profesional, tampoco crean que me dedico a hacer investigaciones. Pero me dediqué a hacer una investigación empírica. Entonces le pregunté a diferentes tipos de personas que para ellas qué era el cambio. Entre esas personas estaba Ángeles. Bueno, y entre las otras tantas, al principio me decía, ¿cambio? Pero pues ¿cuál cambio? ¿El cambio de dinero? Y así como que, y después recordé un ejercicio que se hace en psicoanálisis, que es la asociación libre. Entonces dije, pues a lo mejor no es un entorno clínico, pero voy a tratar de hacerla con ese punto. Y era como que nomás tienes pinche 5 segundos para decirme qué opinas sobre el cambio. Ya no lo pienses de que... Lo que venga a tu mente. O sea, una persona, güey, lo googleó, güey. Le pregunté y lo googleó, y yo así como que Esa persona fui yo. Sí, y era como que yo no quiero que me digas qué dice Google, sino quiero saber qué es para ti el cambio. Y aparte, o sea, algo bien importante, antes de comenzar a desglosar más, yo creo que el cambio es un tema muy comercial. Y más por lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Que te venden, cambia tu vida, sé entrepreneur, te empieza a emprender, ¿no? Bueno, pero es otro punto que me gustaría que habláramos un poco más adelante. Ahorita lo que me voy a centrar más o menos en hablar es sobre el cambio personal. Vaya que las teorías de la personalidad lo podemos ver como el desarrollo personal, ¿no? El desarrollo humano. Pero sin entrar como en una teoría como tal, podemos decir entonces en términos muy darwinianos que el cambio es un aspecto de metamorfosis y constantemente adaptación. Lo que me causa bastante curiosidad es que se habla sobre más o menos de que el que no se adapta perece, ¿no? Algo así, solo sobreviven los más inteligentes, los más aptos, no quiere decir que los más fuertes. Entonces yo digo, ¿qué pasa con todo este tipo de personas que no cambiaron según nosotros? Porque yo creo que incluso cuando uno está en la cueva de Platón, cuando estás en tu zona de confort, cambias, pero de una manera en la que no te das cuenta, ¿no? De alguna forma cambias porque fuiste víctima del contexto social. Yo creo que sí se puede existir un cambio personal, un cambio propio e individual, y que este cambio afectando a muchas personas puede llevar a un cambio social, pero meramente yo creo que es más fácil que un cambio social afecte a las personas. Algo bien importante también es que quiero mencionar sobre los cambios que pueden llegar a pasar, ¿no? Podemos decir que existe el cambio a través de la voluntad, que podría ser nuestro deseo. A lo mejor nuestro deseo o el deseo que implantó el gran otro.
Pero en ese sentido, lo importante yo creo que sería ok, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿No? Como cuestionarte las cosas que vayas a llevar a cabo. También puede ser que cambies, pero porque el entorno social en el que estás te obligó a cambiar. Y lo que se me hace más interesante es que el cambio deriva una crisis o Siempre un duelo. están como junto con pegado, ¿no? Casi junto con pegado con una crisis, un duelo. Pero lo trip también es que en ocasiones también el cambio genera felicidad. A lo mejor tú estabas preparándote para ponerte en el puesto de gerencia, estabas investigando, hiciste las diferentes pruebas y estabas, digamos, listo para ese cambio. Digamos, sí, te ponen como gerente, entonces ¡pum!, estás feliz. Pero mayormente en el cambio se experimenta lo que es la ansiedad, la tristeza, la sorpresa, la ira, el enojo, estas partes que se ven en los duelos. Y bien trip también está en que, más allá del aspecto de lo que pasa con una persona cuando entra en crisis debido a un cambio, es que también está la renuencia al cambio. Claro, ¿no? Hay algo que a mí me parece súper interesante. Regularmente, por ejemplo, ¿no? Me voy a poner a mí como una experiencia personal misma del propio cambio. Soy una persona que acostumbra regularmente a hablar, ¿no? Yo hablo contigo, hablo con él, hablo con todas las personas de repente. Pero poco a poco me voy dando cuenta que entre ese hablar, entre mi palabrería, entre el juego de palabras, estoy dejando escapar algo que es el escuchar. Y creo que muchas veces, por ejemplo, en los podcasts se da mucho que estamos comúnmente al intercambio de palabras. Uno habla y luego después otro habla. Sí. Y poco se comprende el verdadero fundamento del escuchar. Es decir, que, bueno, a ver, sí, qué chingón, ¿no? Estoy hablando, pero también el otro está escuchando o no está escuchando, está dejando ahí ir palabras, lo está reteniendo. Creo que yo personalmente cuando me dijiste, ¿no? Hey, vamos a hablar del tema del cambio. Sí. A mí personalmente me costó mucho trabajo poder definir qué es el cambio mismo, ¿no? Claro. Porque pues yo digo, bueno, es que, no sé, te juro que lo primero que vino así a mi mente fue el de las fuerzas Ginyu haciendo un cambio con el sapo, ¿no? ¡Ah, qué perro! No sé si recuerdas, no sé, cuando dice cambio. Lo primero que vino a mi mente fue esa simple asociación. Pero luego lo pensé y digo, qué chistoso, ¿no? O sea, el cambio siempre es, o sea, puede ser algo, como tú dices, atraer la felicidad, atraer la tristeza, atraer un diferente de cargas emociones psicológicas. Claro. Pero algo que sí es seguro es que el cambio es inevitable. Por más que queramos permanecer siendo nosotros mismos, ¿no? Qué chingón las personas que dicen, oh, es que yo siempre soy la misma persona. Sigo siendo el mismo. Yo sigo siendo el mismo, yo nunca cambio. No, güey, todos cambian en realidad. ¿A huevo? Yo personalmente creo que todas las personas cambian. Claro, ¿no? De eso a que nosotros notemos la perspectiva del cambio es totalmente diferente. Te voy a poner un ejemplo muy claro para ejemplificar y que se pueda entender este desmadre, ¿no? Cuando íbamos en la secundaria 28, ¿no? Que íbamos acá, ya estamos, ponle que teníamos 13, 14 años aproximadamente. Sí, 14 para allá. Teníamos otro modo de pensar distinto y creo que imagino que los escuchas se identificarán que todos a la secundaria pensamos, no sé, puras pendejadas, pensaban cosas. Realmente no nos, creo que en la etapa de la secundaria nuestra visión acerca de la vida como tal, incluso nuestro contexto social era diferente. ¿Sabes? En el aspecto que mencionan ambos, me viene a la mente la película de Scarface. O sea, cabrón, ¿cómo que Scarface? ¿Qué pendejada tiene que ver? Es como de Pero no, es dale, que dale. yo creo que a esas edades, a la edad de la adolescencia, prácticamente a muchos nos da reafirmar nuestra masculinidad. ¿Cómo es? masculinidad. Eso. Reafirmarla y nos entra el complejo de Scarface. ¿Qué pasa? Que nos queremos comer al mundo. No sé si llegaron a escuchar alguna vez algún profe o alguien que le contabas, hey, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿tú qué quieres hacer en tu vida adulta? Y yo, no, pues quiero hacer esto y esto. Y es, no, es que se quiere comer al mundo. No, Entonces, sí. Entonces, por eso te digo, es como el aspecto de Scarface, por eso él decía, ¿qué es tuyo? Y él decía, el mundo, chico, el mundo. O sea, en ese sentido. Pero qué curioso, ¿no? O sea, cómo en la secundaria vamos teniendo ese tipo de conciencia frente a las cosas que se nos presentan, como, qué sencillo, no mido las consecuencias, me vale madre, me aviento. Pero qué curioso que cuando va pasando nuestra vida, experiencias vividas, todo en conjunto,
nosotros vamos teniendo otra posición de conciencia frente a eso que éramos, ¿no? Es como que volteamos atrás y decimos, yo no soy el mismo pendejo que soy que fui hace 3 estaba, años. La neta. Sí. Si ves tus fotos del 2013 y dices, Nah, ¿qué madre era? Ese soy yo. Hasta te da vergüenza. A veces da vergüenza, a veces da vergüenza. Y algo que se me hace bien trip también, que menciona de hecho Diego Rusarín, es el sentido de que no todos los cambios, de hecho ya te lo había comentado a ti, y creo que tú ya lo sabes también, pero pues quiero que los escuchas lo sepan. A lo mejor, el punto de que no todo cambio quiere decir que va algo hacia adelante. A veces los cambios implican un paso hacia atrás en la historia, y me refiero a la historia propia de nosotros. A lo mejor un acontecimiento hace que dejemos de ser quienes somos y comenzamos a ser otra persona. Y llega un punto en el que ves a alguien y dices, güey, ¿qué pedo con este vato? O sea, ya no es el tipo, como bien decías, ya no es el tipo que era. Ejemplo, yo tengo un amigo que no voy a decir nombres ni nada, ni a qué se dedica ni nada, pero yo lo tenía en un concepto distinto. Lo miraba y como que, pues es que este morro trae la cura de andar de cholo, ¿no? Entonces me dedico más como a hablar con él, interactuar con él, platicar, todo el show, y me doy cuenta que no es una cura, es su modo de vivir. Y es como cuando se me cae ese ideal que yo tenía sobre él de que solamente era como que algo momentáneo. Una faceta. Sí, una faceta, y digo, ¿qué está pasando con él? Que ahora eso lo está convirtiendo en su fenomenología, en lo que él va a vivir, en su realidad. Entonces digo, ¿cómo hay personas que pareciera que se quedan estancadas? Y a los 20, digamos, no sé, típico güey que tiene 35 años y cuando hablas con él parece que tiene 16 o 17. Y ahí es cuando te das cuenta que la edad no necesariamente refleja la forma de afrontar las cosas o las situaciones, ¿no? Incluso si se llega a utilizar ahí medianamente la palabra, pues de madurez en cierto sentido. ¿Sí? Pones a personas de 40 años y dices, con pensamiento de 16, 17, y dices, bueno, es que necesariamente la edad no refleja la forma de vida de la persona o su motivación frente a las cosas, ¿no? Y es que también ahí entra mucho el aspecto del raciocinio. No es el mismo raciocinio de una persona que se junta con personas universitarias que tienen mucho conocimiento acerca de un chingo de temas, de todo lo que tú quieras, a estar en un raciocinio de, no sé, por ejemplo, una fábrica, un ambiente laboral en donde la mayoría de las personas tiene una preparación académica básica. Y no es lo mismo. En ningún aspecto va a ser lo mismo. Pero pues ahora sí que depende mucho de la persona, porque igual me he topado con gente que nada más tiene primaria y tiene un chingo de conocimiento, pero no necesariamente porque lo haya estudiado, sino porque se junta con personas que realmente le están aportando más, y ahí vemos mucho cómo la experiencia marca más que un grado académico, ¿no? Sí. O sea, es que prácticamente ni la edad ni el grado académico van a determinar la forma de experimentar las cosas y pues lo que una persona puede lograr a saber o incluso puede llegar a comprender de la vida. Creo que eso es algo bien interesante, ¿no? Que no se puede dar, por supuesto, si uno no está abierto al cambio. Claro, sobre todo eso, ser abierto al cambio. Y lo importante ahí es que dice, ¿no? Júntate con lobos y te enseñas a aullar. Entonces yo creo que a lo mejor hay personas que cuando están en un contexto social en el cual, no sé, está rodeado de, digamos, personas que se dedican al crimen, no por decirlo cholos o malandros, sino personas que se dedican al crimen, a lo mejor no tienen las mismas oportunidades que nosotros, que puede que nosotros creemos que crecimos en un barrio peligroso, pero de alguna manera somos los privilegiados de la sociedad a veces, porque el simple hecho de que pues estemos grabando algo y estemos reunidos aquí ya nos hace ser privilegiados, porque hay otras personas que justamente en este momento están trabajando. O sea, imagínate lo interesante de eso, una persona que ahorita está trabajando, que está en el pinche solazo, pegando bloque o haciendo mezcla, súper trabajo. Yo lo he hecho, creo que tú también, y tú has pasado por ahí, ¿no? También. Me encanta vivir ese tipo de experiencias, que no te las cuenten, sino vivirlas. Yo creo que ese tipo de personas nomás está pensando
en ya salir de trabajar para aventarse su caguamota Y a dormir. y a dormir. Porque al siguiente día tienen que volver a levantarse temprano e ir a chingarle. Pero es que, precisamente como, ahora sí metiéndonos en contextos sociales, pues precisamente ese tipo de cosas es lo que nos hace preguntarnos, ¿no? O es el humano individuo, sujeto así nomás, Simón. el que determina su forma de pensar, o a veces también implica el contexto social en el que vive. En el que vives. Porque es como decía Ángeles, no es lo mismo si estás en un contexto social donde estás dentro de una fábrica y pues te juntas con las personas de ahí, o te estás, por ejemplo, con personas que tienen estudios universitarios. También tiene como que una línea de ligamento ahí, por ponerlo de alguna manera, las personas con las que te juntas y la forma de pensar con las personas con las que te juntas. Porque creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que de repente nos juntamos con una persona y de repente cuando menos lo esperamos ya estamos diciendo una frase de esa persona. Sí. Es como si Como no si sé, ¿no? Te adaptáramos pegara su algo, pensamiento a veces también. una forma, una palabra, algo de... A mí de su me ha expresión. pasado, no solo en el comportamiento o en Ojo. lo que hablo, sino en mi manera de pensar. Ojo, Mucho. acá hay algo bien importante, y esto para los escuchas hay que aclararlo, el decir que se cambia la forma de pensar, ¿no? O la forma de tener conciencia sobre las cosas, que viene a partir, por supuesto, del cambio. Estando en una fábrica o estando en universidad, no estamos diciendo, por supuesto, que una es mayor a otra, ¿no? No hay equivalencias en esa dicotomía, digo, porque decir que una persona sabe más por tener estudios universitarios y una mamada. persona que no tiene estudios Efectivamente. sabe menos, es una pendejada. Literal. Digo, porque, como dice una imagen que vi por ahí, yo conozco a personas con doctorado que son unos pendejos. La neta sí. Sí, güey. Son unos Y pendejos. conozco güeyes que no tienen ni la secundaria terminada y... Y son re humildes Son- y tienen son mucho grandes conocimiento. personas, ¿no? Y claro, o sea, a eso es lo que vamos, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Va a ser como un cliché esta frase, pero de eso se trata. Es que ninguno de esos tipos de procesos se puede dar si uno no está abierto al cambio, si uno no está abierto a escuchar a la otra persona, si no está abierto incluso a dudar o a hacerse preguntas de lo que crees de saber, uno ¿no? propio, sí, a dudar de ti mismo. Yo creo que las personas no nos dedicamos y llamándonos al contexto de las personas que dudamos en cuanto a nuestra fenomenología y en nuestras ideas de la vida, ideología de vida, a veces no nos preguntamos si lo que creemos, ¿por qué lo creemos? Porque nos da miedo. Es decir, pues todo esto que he creído siempre o lo que he adaptado y estoy haciendo en mis creencias o mi manera de vivir, no es cierto, ¿no? O sea, a lo mejor, no que no sea cierto, sino pues no es algo funcional. Me voy a ir a un poquito fuera de contexto a lo mejor. No sé, viéndolo como del aspecto de Jodorowsky, o más yéndonos como al aspecto de las personas que creen en los horóscopos y todo este show. Yo lo respeto, de hecho Ángeles, En la astrología. ella cree en la astrología. Ah. Y No, yo- realmente. Nada más que el punto es de que a lo que voy yo es de, va, chido, Simón, pero imagínate esto, todo lo que nosotros hemos creído ahorita, de la psicología, de psicoanálisis, Lacan, Freud, todo lo que conoces no es cierto, Es es caca. caca. Imagínate eso y que llega un güey que con astrología acá el pedo y pum, güey, te da una antítesis de todo lo que tú crees y dices, güey, a lo mejor este vato sí tiene razón. Y te tiembla. Y te tiembla, güey, a huevo que Y sí. te tiembla. Y es que ese es el propósito. Uno debería estar dispuesto a renunciar a su propia ideología con la que explica el mundo. Aún así sea algo que amas o así sea algo con lo que estudiaste. Sí. Es que uno debe estar dispuesto a eso porque no hay un cambio sin riesgo. Un riesgo a perder algo que amas, ¿no? Incluso pasa en el amor. Uno para enamorarse tiene que arriesgar una parte de sí mismo. Sí. Es decir, bueno, tengo que renunciar a una parte de mí, Para- pero te estás arriesgando por el otro Sí. también, ¿no? Y para aprender, porque aceptémoslo, amar también crea una forma de aprendizaje, cómo el otro Totalmente de piensa, cómo acuerdo. el otro vive su experiencia. Una combinación muy Sin interesante. embargo, creo, Ajá. Dale. yo ahora sí que más en la experiencia propia, en el contexto amoroso, más que nada, no siempre escogemos una persona que realmente nos aporta algo. Y es como de, güey,
¿por qué estás con una persona que no te está sumando nada emocional, nada mental, ni físico, ni monetario, ni nada? Pero sin embargo nos aferramos mucho como que a la persona. ¿Por qué sepa la chingada? Como si dijera, bueno, es que como no sé amar de otra manera, Ujú. pues me quedo con esto, ¿no? Eso es Y lo que imagino creo que merezco. Eso es lo que creo que merezco, pero Sí. Y de hecho ahí entra mucho esa frase célebre de un libro llamado Las ventajas de ser invisible, de tenemos el amor que creemos merecer. Sí, man. Sí, Y, he escuchado y esa frase. está bien cabrón esa frase porque muchas veces, ahora sí que metiéndome más adentro en ese aspecto, yo he platicado con amigas que han tenido un chingo de decepciones amorosas y yo les digo, ¿por qué sigues con esta persona que no te está aportando nada bueno? Solamente te está causando un dolor emocional. Y es como de, no, es que yo creo y es que yo recuerdo, y ahí viene todo esto, esta emoción de al principio de que todo era color de rosa. y ahí vienen todas las justificaciones, ¿no? Que son como la barrera para evidentemente no ver un cambio, ¿no? No ver un poquito más allá de lo que podría pasar, sí, dejar a esa persona que no le está aportando absolutamente nada. Efectivamente. Claro, porque lo que involucra eso es un cambio. Y lo que menos quiero yo es salir de donde estoy para llegar a otro lugar donde van a haber cosas diferentes. Porque como esto para mí ya es algo habitual, ya es algo que sé cómo manejarlo, aunque el vato me dé de cachetadas, aunque la morra me desprecie, yo ya sé cómo actuar aquí. Si es Y yo que- ya no me siento capaz de renunciar a esto para darme la oportunidad de algo nuevo. Y he platicado con personas y también en esa base empírica y dicen, es que yo ya no me veo con alguien más. Yo ya no sé qué haría con alguien más. No me puedo dar esa oportunidad de estar con otra persona. Y yo creo que, remontándonos un poquito al cambio, muchas de las ocasiones, nuestra ratita en la mente, eso es para nosotros los neuróticos, benditos los neuróticos, porque vivimos en la duda, está como que la ratilla ahí escarbándole. Y te digo, a mí me pasa mucho que hago hombres de paja y ¡pum! Creo desastres naturales en cosas totalmente estúpidas. La tormenta en O vaso muy de agua. Tormentas, simples, sí, ¿no? tormentas en vasos de agua, acá casi me dan espasmos de la pinche ansiedad. Pero es que también en base al cambio, muchas veces tenemos miedo, más que nada Sí, se basa en el totalmente. miedo a poder cambiar en tanto ideología, en nuestro contexto social, porque si tú le llegas a preguntar a alguien, no sé, ahora sí que pobre, que ha nacido en En un extrema sí. pobreza, Es víctima del contexto. Por ejemplo. ajá, Ajá. ¿qué haría si tuviera X cantidad de dinero ilimitado y que no sé qué? Le daría miedo porque realmente no sabría manejar como tal el Ujú. poderío que tendría, porque también involucra la clase de poder que tienes. Sí, es como este tipo de la película totalmente del experimento. Las personas que no han interactuado con... Esto para los escuchas, la película Experimento se los recomiendo. Ahí se nota qué es lo que sucede con personas que no han tenido una interacción con el poder como tal. Y pones a una víctima que toda su vida fue literalmente victimizada, con baja autoestima, entre otras cosas, en un lugar de poder. En muchas de las ocasiones esta persona no tiene las habilidades para manejar ese poder. Entonces es como a veces nosotros podemos toparnos en la fenomenología a policías bien prepotentes, a policías que no realizan su trabajo de la manera más idónea, porque en ocasiones hay veces que hay policías que están ahí porque tuvieron paro de no sé quién para entrar a la corporación. Y para eso se supone que están los filtros para determinar la personalidad que tienes, entre otras cosas. Pero a lo que iba con este show de la ansiedad y los espasmos y todo era que por a veces nosotros estar en esta ansiedad de racionalizar más las cosas de lo normal, ¿no? Poniendo entre comillas normal porque la normalidad cambia de acuerdo al contexto o la persona incluso. Yo sé como que no me animaba, en experiencia propia, yo no me animaba a manejar a distancias largas. Yo me animaba a distancias cortas.
a Loma Bonita, playas de Tijuana y de regreso, ¿no? Y así como que estaba ahí. Y de repente ocupé ir a Zona Río y fue como que, ¿por qué me voy a ir en taxi? ¿Por qué me voy a ir en Uber si tengo mi carro? O sea, ¿para qué? Entonces fue como un confiar en mis habilidades y aventarme. Y pude lograrlo y ahora me suelto a otros lugares. Pero el show está en que muchas de las ocasiones está la duda en si tienes las habilidades, tienes el conocimiento o el hecho de que la puedas cagar. Como en mi punto era de que no mames, güey, puede que choque, Si puede choco, que haga, y ajá. si pasa algo. Sí, y si pasa, pero digo, güey, o sea, al final yo ya tengo tiempo manejando en lugares bien feos. Aquí por donde vivo manejan súper feo. O sea, no creo que esa experiencia que he tenido no me vaya a ayudar para enfrentar algo. Entonces digo, yo creo que un punto muy importante ahí es que no, para mí, no hay manera en la que alguien pueda venir y decirte cómo enfrentar realmente el problema. La única frase que me han dicho y que creo que me ha medio funcionado, porque no la veo como una regla ni siquiera, o sea, es como de que aviéntate. Puede que tengas todas las herramientas del mundo, pero tienes que tener más confianza en ti mismo para poder llevar a hacer algo. Pero ojo que con esto no estoy diciendo que porque te creas bien chingón vayas a empezar a hacer pinches, no sé, te crees bien chingón para hacer pasteles, pero no sabes nada de cocina, no vayas a venderte como el mejor pastelero. No. Yo digo, en ocasiones hay personas que están muy preparadas o estamos muy preparadas, pero por el miedo a hacer, no lo haces. Eso me recuerda un poco que hace poquito estaba platicando con mis alumnos sobre Soren Kierkegaard, quien decía que nuestras decisiones no las tomamos por el miedo que genera el vértigo de la libertad, de las posibilidades que hay en el mundo. Digo, hay un chingo de cosas que puedes hacer, pero ese mismo, ¿no? A veces decimos, mientras más mejor, no, es totalmente al revés, mientras más culo te da. Sí. Y es que precisamente... Mientras menos mejor, menos claro, problemas. ¿no? Porque hay menos posibilidades. Pero, por ejemplo, ellos se preguntaban, ¿no? Si eligieron la carrera correcta para entrar a la universidad, ¿cómo entre tantas posibilidades pueden elegir la correcta? Y digo, es que no lo vas a saber hasta que estés ahí, sí, y sepas si realmente te gusta o no te gusta, ¿no? Pero ahí entra la verdadera decisión, ¿no? Que Kierkegaard decía, bueno, es que todo cambio o todo paso o brinco, él decía, el salto de fe, tiene que ser guiado a partir de nuestra pasión. Digo, si tú en realidad no sientes que quieres generar ese cambio, también hay un problema ahí, ¿no? Porque una cosa es hacer cambios a partir de lo que nosotros queremos y otra es hacer cambios a partir de lo que otros quieren que hagamos. Sí. Entonces, o sea, es cierto lo que dices, siempre va a haber cambios, pero no todos los cambios van a generar una cosa positiva en nuestra vida, ¿no? O cambios que nosotros queramos. A veces nos vemos obligados porque el contexto nos orilló a eso. Claro, ¿no? Pero eso nunca lo vamos a saber sí, si no damos ese brinco, si no lo vives, yo creo que si no tienes la experiencia. Y ¿sabes qué es lo importante ahí también? Que a veces uno tiene miedo de decir no, güey. Porque, digamos, yo estuve en X o Y situación y dije, esta situación va a llegar hasta aquí. Y había un contexto muy grande en el cual yo sabía que podía tener muchas repercusiones, pero dije, es que no, o sea, bien lo dice Rosarín, yo no vivo para ti, o sea, yo vivo para mí. Entonces me vale lo que diga el contexto, yo estoy haciendo esto porque creo que es lo que yo quiero hacer. Más allá de no, pues qué va a decir la gente. Un ejemplo, un hombre de paja, va. Es un morro, este morro va a la universidad, está a la mitad de la ingeniería, pero el güey nomás ha llegado a la mitad de ingeniería, pero no le gusta la carrera y está ahí porque su papá, su tío, su abuelo quería ser ingeniero o él fue ingeniero, como quieran. Él está ahí y a lo mejor ya no quiere seguir estudiando. Él quiere estudiar enfermería, lo que tú quieras. Entonces, en este ejemplo, va para esa persona a ser muy difícil de renunciar a todo, salirse y empezar una nueva carrera por toda esta pajota mental que nos hacemos. Y ahí va, resumido. ¿Qué dirán? ¿Cómo va a reaccionar mi papá? ¿Cómo va a reaccionar mi mamá? ¿Cómo van a reaccionar mis compañeros? O sea, todo este show. Y es ahí cuando te das cuenta de que hay muchas personas de las que te apoyan o otras de las personas que nomás te bajonean. Como que, no, güey, estás bien pendejo, ¿cómo te vas a salir de la carrera? No mames, y luego estudiar eso, ni trabajo hay.
O sea, ese es el punto. En otra situación, a lo mejor una persona, no, pues si es lo que tú quieres, aviéntate, güey. Porque no vas a descubrir tu propósito en la vida más que intentando y saber perder. La importancia del saber perder. Pero yo creo que hemos vivido en un contexto donde el saber perder está bien pinche abandonado y jamás te dan una palmadita en la espalda de que, ay, no te pasó nada, mijo. En vez de que, no, sí, te raspaste, pero mira, ya estás bien, ¿no? Como decía Byung-Chul Han en su libro La sociedad del cansancio, vivimos en una sociedad que tiene exceso de positividad y eso genera en contraste mucha depresión. Es algo muy curioso, ¿no? Y la depresión por consecuencia lleva a las personas a tener miedo también a aventarse al cambio o a las posibilidades que el mundo puede encontrar ahí como tal. Yo creo que el tema del cambio siempre va a ser algo que va a estar ahí, o sea, siempre va a estar abierto. Hay un montón de maneras de entrarle al tema como tal, pero si hay algo así como que hay que aclarar o que definitivamente queda súper claro, es el cambio en todos los aspectos, contextos sociales, todas las personas, es completamente inevitable. No sé si ustedes gusten decir algo un poquito más para ir cerrando este podcast, que hicimos un cambio, no está durando 30 minutos, nos estamos extendiendo, pero es un cambio. Claro, yo creo que para agregar sería que, pues básicamente un cambio es la alteración de la normalidad en cualquiera de las cosas que hagamos. Incluso podemos hacer un cambio haciendo digamos, cambiando, o sea, podemos hacer un cambio haciendo algo diferente a lo que estamos haciendo todos los días. Y me refiero a un cambio personal, no quiero referirme al cambio social porque ahí es otro, sí, es otro punto bastante importante también. Yo creo que en el cambio personal es, si eres una persona que fuma mucho, ya no quieres fumar a lo mejor, entonces, ¿qué puedes hacer diferente? ¿Qué puedes hacer diferente para ya no fumar tanto? Y ahora sí que rescatando a papá Freud, era pues hacer consciente lo inconsciente. Y de esa manera podemos darnos cuenta de las cosas que hacemos y cómo cambiarlas. Ángeles, ¿no quieres agregar unas palabritas? No, todo perfecto, todo bien. Todo en orden, todo muy bien. Con tu cigarro en la mano. Efectivamente. Pero eso fue bien pinche inconsciente y no lo hizo a propósito. No, de por sí es como que la ansiedad de traer como que... Pues una cajetilla de cigarros, pues sí, lógicamente. Pues bien, escuchas, nosotros no tenemos mucho más que agregar, así que pues no queda más que agradecerles por tener la paciencia de habernos escuchado hasta este punto. Si no estás suscrito, suscríbete, puedes encontrarnos en Spotify, te vamos a dejar el enlace en la descripción de abajo. Y pues este ha sido el tema del cambio. Cambien. Cambio y fuera.